Nosotros regresamos en este segmento del programa, este y el siguiente segmento del programa, lo vamos a dedicar exclusivamente a hablar de la nueva iniciativa de mesa de diálogo de negociación que se ha instalado en Venezuela entre el régimen de Nicolás Maduro y partidos disidentes de la oposición, y vamos a tratar de aclarar dudas sobre las cuotas de poder que tienen esos partidos disidentes de la oposición. Son muchos, son pocos, ¿cuántos son? Pueden, juntándose con el chavismo, aprobar alguna ley. Se puede aprobar el Consejo Nacional Electoral, acordar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Esos son los temas que vamos a tratar de explicar en los próximos minutos. Vamos a comenzar viendo, o lo que están viendo en sus pantallas, es el resultado en curules de la elección parlamentaria del año 2015. 167 diputados entre nominales y listas, la oposición obteniendo una mayoría histórica de 112 diputados, el chavismo y sus aliados disminuidos a 55 curules. Estos 112 diputados del año 2015 le daban poderes completos a la oposición venezolana para gobernar, para interpelar, para designar al Consejo Nacional Electoral. Para designar al Consejo Nacional Electoral se necesitan 112 votos en la Asamblea Nacional, se podía interpelar ministros, se podían aprobar leyes de carácter orgánico, y en líneas generales este 112 explica por qué inmediatamente que se dio la elección, el chavismo decidió empezar a rebanar cargos, empezar a eliminar diputados, empezar a eliminar curules, hasta que terminamos con, al día de hoy, con 105 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que tratan de limitar la acción de estos 112 diputados, hoy en día bastante menos. ¿Cuántos diputados están amenazados? ¿Cuántas curules se han perdido en estos años? Vamos a ver el siguiente de los gráficos, porque nos permite entender cómo es la dinámica política que hay ahorita en el Parlamento. Seguimos. Los diputados oficialistas son 55. Que estaban ausentes o siguen ausentes, por lo menos hasta el momento que hacemos este programa, a pesar del acuerdo. No han dicho que, a pesar del acuerdo, diciendo que se van a reincorporar, todavía no lo han hecho. Así que mientras grabamos, mientras hacemos este programa, mientras lo transmitimos, los 55 siguen ausentes. La oposición, si vamos a empezar por este lado de la gráfica, en donde tratamos de representar al Parlamento venezolano, hay 3 diputados opositores que en teoría no pueden estar incorporados en la Asamblea Nacional, que son los diputados del Estado Amazonas y del circuito indígena Amazonas Apures. Esos 3 diputados, resaltados acá en blanco, son los que dieron pie a que el Tribunal Supremo de Justicia dijera que, o asegurara que la Asamblea Nacional está en un supuesto desacato. Estos 3 diputados y el contenido del reglamento de Interior y Debates. Así que de los 112 cargos que inicialmente tenía la oposición, hay 3 curules vacías, lo que nos lleva a 109 diputados. Ahí ya la oposición perdió las 2/3 partes. Así que creo que se va entendiendo la motivación del chavismo de ir eliminando curules paulatinamente. Hay 25 cargos o 25 curules dentro de la Asamblea Nacional que están amenazados en este momento. ¿Qué significa que están amenazados? Son curules que pudiesen perderse si se siguen activando medidas judiciales, si se siguen activando medidas que obligan a los diputados a abandonar el país. Hay casos concretos, por ejemplo, como la curul que representa el circuito 2 del Estado Miranda. Para los que vivieron en Venezuela algún tiempo, el circuito 2 del Estado Miranda, Chacao, Baruta y El Hatillo. El diputado principal de esa curul es Freddy Guevara, que se encuentra en este momento refugiado en la Embajada de Chile, y su diputado suplente, que es el que debería asumir su representación parlamentaria, se encuentra en el exilio, que es Juan Andrés Mejía. Esa curul entonces está perdida también. Al día de hoy hay 25 curules que están amenazadas porque el principal o el suplente está confrontando algún tipo de medida, o se encuentra en la clandestinidad o se encuentra en el exilio. Así que en líneas generales, la oposición le quedan activos 87 diputados. ¿Son suficientes esos 87 diputados? Sí. La mayoría simple de la Asamblea Nacional es de 84, es decir, la Asamblea, si se le reconociese realmente su mandato de parte del chavismo, pudiese incluso aprobar leyes no orgánicas, pero sí aprobar leyes por mayoría simple. Ahora bien, ¿dónde están los diputados de Cambiemos, Avanzada Progresista, Bandera Roja, Soluciones, de todos los partidos que firmaron con el chavismo? Esos diputados los seguimos incluyendo en estos amarillos que están amenazados, porque son parte de la estrategia de ir quitándole curules a la oposición venezolana.
¿Cuántos diputados tienen todos los partidos que firmaron con el chavismo el día lunes? Solo tienen 7 diputados. 7 de los 112 que en su momento ganó la oposición venezolana. Si el chavismo lograse convocar a sus 55 diputados, con los partidos minoritarios de la oposición, llegaría a 63 votos o a 63 curules, bastante lejos todavía de los diputados activos que tiene la oposición venezolana. Vamos a ver el siguiente gráfico porque el chavismo no tiene 55 formalmente. Básicamente, si vemos aquí la gráfica, en los últimos años, a medida que ha ido transcurriendo el proceso político, el chavismo ha ido perdiendo también parte de sus diputados. Los dos casos más emblemáticos que llevan al chavismo a tener en teoría 47 son el del Pollo Carvajal, diputado principal del chavismo, hoy encarcelado en España, y el diputado Germán Ferrer, que es el esposo de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Adicionalmente, unas disidencias que ha tenido el chavismo en el camino en los últimos 3 años, es decir, en condiciones reales, el chavismo no tiene 55, sino tiene 47. Seguramente intentarán alguna forma de manipular lo que tiene que ver con representación de principales y suplentes para que este 47 llegue a 55. Pero aún así, como les explicaba anteriormente, aún el chavismo incorporando sus 55 y aún los partidos minoritarios de oposición, disidentes de la oposición, votando junto al chavismo, apenas llegarían a 63 curules. ¿Suficiente? No es suficiente para gobernar en la Asamblea Nacional, no es suficiente para designar directiva de la Asamblea Nacional en enero, no es suficiente tampoco para designar al Consejo Nacional Electoral, pero sí para generar debate y seguramente para decir que ahí existe un proceso de diálogo o negociación en Venezuela. Sin embargo, la principal promesa que existe para que estas personas se reincorporen formalmente a sus curules es la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y eso pareciera que es muy rápido y en realidad es un proceso bastante lento que pudiese hacerle ganar más tiempo a Nicolás Maduro. Vamos a ver el siguiente de los gráficos. El primer paso, evidentemente, para designar a lo que es el Consejo Nacional Electoral pasa por la conformación de un comité de postulaciones en donde tienen que escogerse de forma paritaria diputados de uno y otro bloque. Aquí estamos viendo en pantalla la distribución de los diputados de oposición. Vean que los 4 principales partidos políticos, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, son justamente los partidos que están ilegalizados en Venezuela en este momento. Vean que los partidos minoritarios, que son los que o han firmado el acuerdo con el chavismo, o los que generan ruido dentro de la alianza opositora, tienen muy poca presencia y son realmente minoritarios. En amarillo Cambiemos y Avanzada Progresista, porque son los 2 partidos que firmaron con el chavismo, aunque Avanzada Progresista en este gráfico tiene 2. Al momento que hacemos el programa, este 2 bajó a 1, porque uno de esos 2 diputados de Avanzada Progresista decidió desmarcarse, deslindarse del acuerdo que había firmado su partido con el chavismo. Así que esto es lo que tienen, lo que está en amarillo. Esto es lo que tienen los partidos minoritarios de oposición contra lo que tienen los partidos que respaldan a Juan Guaidó y respaldan la estrategia que ha venido marcando en general la oposición venezolana. ¿Pueden designar estos partidos por sí solos? ¿Pueden designar el Consejo Nacional Electoral? No, le faltan evidentemente los 3 diputados de Amazonas y les están faltando ahora estos 7 diputados de los partidos minoritarios. Para designar al Consejo Nacional Electoral, les decía, es una ruta bastante compleja y se necesita al menos designar lo que es el comité de postulaciones, que es la siguiente gráfica que quisiera ver rápidamente para que se note el proceso que hay que seguir para designar al Consejo Nacional Electoral. Este es el comité de postulaciones. El comité de postulaciones es el que revisa las credenciales de quienes se postulan al Consejo Nacional Electoral. Y al menos se necesitan 10 días continuos de trabajo parlamentario, que en Venezuela el trabajo parlamentario está reducido al día de hoy a 2 o 3 días a la semana. Así que se necesitan al menos 10 días de trabajo parlamentario para constituir el comité. Vamos a ver la siguiente gráfica porque tenemos toda la línea de tiempo necesaria para designar el Consejo Nacional Electoral antes de ir al corte. La siguiente gráfica, por favor. Aquí está. Para designar al Consejo Nacional Electoral, una vez instalado el comité de postulaciones, se necesitan 6 días para reformar el reglamento,
14 días para otras etapas, 26. Si sumamos todas las etapas que se necesitan para designar al Consejo Nacional Electoral, estaríamos hablando de 3 meses una vez que cese el desacato. Están hablando los números, están hablando los cronogramas. Vamos a un corte y ya regresamos.